Bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Vamos entonces a dar inicio a este tema, donde vamos a hablar acerca de las complicaciones intraoperatorias, el manejo por parte de enfermería y control de implantes ortopédicos para evitar riesgos de infecciones. Bien, si no me equivoco, es el último tema que estamos tocando. Vamos a dar entonces continuar con este. A ver. Las incidencias y relevancias clínicas que tiene en el contexto de estas complicaciones intraoperatorios en el manejo y el control de implantes ortopédicos, ¿no? Para evitar el riesgo de infecciones. Las infecciones asociadas a implantes ortopédicos como prótesis articulares y dispositivos de osteosíntesis tienen una incidencia que varían entre 1 a 10%, dependiendo del tipo de procedimiento y del implante utilizado. Decirles pues que dentro de lo que viene sucediendo viene sucediendo estas posibles complicaciones en el momento del posoperatorio en relación a las infecciones del sitio quirúrgico, también entra aquí esta especialidad, ¿no? Por eso se ha evidenciado, ¿no? Que tiene como incidencia entre el 1 al 10%, ¿no? De dichas infecciones asociadas a los implantes ortopédicos. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Lo que ustedes ven aquí en esta imagen a la derecha, pues es el método de prueba estándar para medir la corrosión por fricción de placas y tornillos de osteosíntesis. Es una prueba de fregado de placas. Esto se realiza en el momento de la fabricación de estas placas. Estas placas no solamente son fabricadas eh, de un tipo de material de titanio, de acero inoxidable u otras aleaciones de metales, sino es que también al término de la creación de estas placas, ya sean anatómicas, pues llegan a pasar ciertos criterios que indica que debe tener la FDA para que puedan ser finalmente implantes médicos, ¿no? Así como también cualquier tipo de implante en otras especialidades. Entonces, esta placa tiene que cumplir este tipo de método, tipo de prueba, ¿no? Todas las placas, para que puedan ser así validados según la FDA y aplicarse finalmente en lo que es en el ámbito médica o clínica, ¿no? Estas infecciones pueden clasificarse según el momento de aparición, ¿no? Las infecciones tempranas o también las infecciones tardías. Estos se van a dividir en estas categorías. Las infecciones tempranas van a ser las cuales ocurren dentro de las primeras semanas postoperatorias. El paciente acude en la segunda o la primera semana, perdón, en el tercer o cuarto día después de dar de alta al paciente, ingresa nuevamente ya sea por emergencia o por consultorio, presentando pues ciertas reacciones, inflamación en la zona operatoria. Las infecciones tardías también se pueden dar. Estas se presentan incluso en meses o incluso en años después de la cirugía, ¿no? A menudo debido a la formación de biofilm bacteriano en la superficie de implantes. Un momento, por favor. Bien, continuemos entonces. Les explicaba, ¿no? Acerca de las infecciones tardías, que estas se van a presentar en meses o incluso en años después de dichas cirugías. Hay muchos pacientes que también, incluso dentro de estos estudios que realiza la Organización Mundial de la Salud, que va enlazado con lo que es esta guía, ¿no? Universal de la cirugía salvavidas. Ahí menciona incluso referencia de estos artículos donde mencionan
que no solamente en esta especialidad de traumatología, sino en otras especialidades se ven evidencias de infecciones tardías. Por ejemplo, si hablamos de otras especialidades, por ejemplo, la retención de cualquier objeto, ¿no? De cualquier material, como compresas, pacientes que pueden venir presentando infecciones constantemente, pero no lo ven tan complicado su situación para poder acudir a una emergencia. Y cuando ya pase un año, meses, y ya esto se va complicando más y ya se va haciendo una septicemia, pues el paciente acude recién a emergencia, ¿no? Entonces lo mismo pasa en este tipo de especialidades. Entonces se van a variar en estos dos. No necesariamente el paciente pues puede acudir en las primeras semanas, ¿no? También puede ocurrir en meses o incluso entre años, ¿no? Factores de riesgo. Los factores de riesgos va enlazado al paciente. Si hablamos del paciente, también tenemos que hablar del entorno quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría ocasionar estas posibles infecciones o complicaciones de un implante ortopédico? Eh, Cuando me refiero a un implante ortopédico, me refiero pues a la colocación de placas, tornillos, etcétera, ¿no? Todo lo que puede englobar el proceso de osteosíntesis. Entonces, cuando les hablo acerca de estos riesgos, de estos factores de riesgos en relación al paciente, pues tiene que ver mucho la edad avanzada del paciente. Pacientes adultos mayores son pacientes, se podría decir pacientes propensos a que puedan tener ciertas complicaciones con el implante, ya sea por un control hemodinámico inestable, homostático inestable, alguna patología de fondo como es diabetes, hipertenso, etcétera, ¿no? Cada ciertas patologías que pueden presentar esos tipos de pacientes. También la presencia de comorbilidad como la diabetes mellitus, la obesidad, las enfermedades inmunosupresoras también, tabaquismo también en aquellos pacientes, ¿no? Factores de riesgo en relación con el procedimiento quirúrgico, pues aquí abarca básicamente la bioseguridad, los principios de asepsia, los principios en quirófano por parte de enfermería y por parte del equipo quirúrgico, ¿no? Entonces, tiene que ver con la duración prolongada de la cirugía. Esto va, por ejemplo, la destreza de cada médico, ¿no? Por a veces solamente para colocar un clavo Kirchner de lo que puede demorar eh, con todo el proceso de la anestesia, ya exagerando 45 minutos a una hora, ¿no? Pero por a veces, pues tiende a durar incluso hasta 3 a 4 horas. Incluso cualquier tipo de fractura que se puede decir, pues, tipo de intervenciones quirúrgicas. eh, que relativamente son rápidas, pues demoran más tiempo, ¿no? Ya sea pues por la misma experiencia, etcétera, ¿no? Por el mismo desconocimiento anatómico también, fisiológico, etcétera, o por no haber estudiado bien el caso clínico, no haber estudiado bien el abordaje quirúrgico, etcétera, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho en relación con la duración prolongada de la cirugía. Donde el paciente, pues aquí por tanto tiempo de cirugía puede estar perdiendo sangre, ¿no? Puede estar también expuesto este material en el ambiente de quirófano, expuesto al propio ambiente, ¿no? Entonces, incluso hay un estudio que ha demostrado, ¿no? Que demuestra el que se encuentra, finalmente se puede encontrar microorganismos o bacterias dentro del campo quirúrgico, o sea, de la mesa quirúrgica, de lo que nosotros preparamos, nuestras mesas, ¿no? Por el tiempo prolongado de exposición, ¿no? No quiere decir que los quirófanos, por ser quirófano, es un quirófano estéril. El quirófano finalmente no entra a un autoclave, no se llega a esterilizar. Si está limpio, sí, se trata de mantener pues lo más aséptico que se pueda, sí, ¿no? Con las limpiezas terminales, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente quiere decir que es un quirófano limpio completamente, ¿no? Y peor si todavía nosotros no sabemos nada del sistema de ventilación del quirófano, por a veces muchos años, un quirófano sin cambiar un sistema de ventilación y pocas veces se fijan en esto, ¿no? Y el tipo de filtrado de aire no es el correcto, etcétera, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho
con esta exposición. También otro factor de riesgo en relación al procedimiento quirúrgico es la técnica quirúrgica inadecuada. Como les decía, muchas veces no haber estudiado el caso clínico, no haber estudiado en relación a la patología del paciente, el tratamiento postquirúrgico, etcétera, ¿no? Entonces, del desconocimiento propio de la técnica quirúrgica. Por ahí el residente es quien solicita el material y por ahí solicita una casa y no solicita lo necesario. Entonces ingresa el material, ¿no? Con instrumentales o equipo de osteosíntesis incompleto, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con esto, el desconocimiento propio de la técnica quirúrgica o una técnica quirúrgica inadecuada, ¿no? Colocan tornillo, nuevamente sacan el implante del tornillo, nuevamente utilizan el medidor, corroboran bien, no es tornillo, no es el tornillo que estaban indicando, es otro tornillo y así, y así. Y esto puede también ser consecuente con la actuación de enfermería. Por a veces el desconocimiento de la enfermera de no conocer cuáles son tornillos corticales, cuáles son tornillos esponjosos, ¿no? Y etcétera. Esto también conlleva a que se lleve estos procedimientos, esta mala praxis en los procedimientos quirúrgicos en relación a los implantes ortopédicos. También la contaminación del campo quirúrgico por parte ya sea de enfermería, por parte de médicos, de internos, de residentes, ¿no? De no respetar la zona o límite, de no acercarse a nuestra mesa quirúrgica, ¿no? Donde posiblemente pueden contaminar o incluso viene esto de lo más sencillo que es lavarse la mano, el lavado de mano quirúrgico, ¿no? Muchas veces el traumatólogo no realiza un buen lavado de mano quirúrgico y esto involucra más allá. Por ahí siempre están utilizando, están trabajando, así se pongan dos, tres guantes, siempre están utilizando, pues, están trabajando con materiales punzantes, ¿no? Como el clavo Kirchner, los tornillos, las brocas, etcétera. Entonces esto puede raspar y finalmente si no te has lavado las manos correctamente como corresponde, va a incrementar más aún esta la probabilidad, ¿no? Entonces de lo que puede ser en un 20%, pues incrementaría un 5 a un 50 o un 80% las infecciones aún más, ¿no? Y todo va en relación a ello también, ¿no? También la contaminación del campo quirúrgico, ¿no? Bueno, lo que les estaba mencionando, ¿no? Otro factor de riesgo es los implantes también, ¿no? Entonces, dentro de estos implantes, pues, el material con alta susceptibilidad a la colonización bacteriana. ¿En qué relación va esto? Por ejemplo, hay muchas, bueno, no podría decir muchas, pero quizás por ahí algunas casas comerciales que el material de implante ortopédico no es el correspondiente, incluso podrían ser materiales ya utilizados por otros pacientes y solamente vuelta reesterilizados, ¿no? Por a veces, incluso me ha tocado evidenciar que vienen instrumentales de casa comercial dentro de los tornillos. Si te das cuenta, incluso vienen tornillos de diferentes colores, ¿no? De una sola medida, de diferentes colores. No, pero eso es en relación a la fabricación. No, o sea, si te das cuenta bien, vas a ver incluso si lo llegas a ver detenidamente te vas a dar cuenta que incluso la coloración de lo que debería ser un implante nuevo, ¿no? Tener estas características necesarias de identificar un implante nuevo, no lo tiene, ¿no? Incluso las placas, ¿no? E incluso los clavos Kirchner por ahí están rotos y están sacados artesanalmente en las puntas, etcétera. Entonces, tiene que ver mucho en relación a este tipo de materiales, que no debería estar permitido, pero ¿qué criterio se utiliza para poder evitar que estos materiales de síntesis entren a un hospital? Pues esto va primero de la mano con central de esterilización. Ningún instrumental, ningún material que venga de casa comercial no puede entrar sin un registro previo de trazabilidad de lo que ha llevado, de lo que se ha pasado en central de esterilización.
Entonces, al menos el protocolo que se opta en el hospital donde yo laboro es que ningún material así sea reutilizado, esterilizado fuera del hospital, no entra directamente a quirófano, entra primeramente a central de esterilización y de central de esterilización recién después de que ellos hayan pasado y hayan corroborado correctamente todo el proceso, recién ingresa a quirófano. Entonces, más aún se tiene cuidado con materiales que ingresan de casas comerciales y más aún si son osteosíntesis, si son materiales de implantes ortopédicos, etcétera. Entonces, esto va en relación a ello, ¿no? Y de ahí más adelante, pues también identificar qué casas comerciales son buenas, ¿no? Para el paciente, qué casas comerciales no son, no, sus materiales no son tan, efectivos, ¿no? Para ser utilizados también. Y recuerden, pues, lo que yo les mencionaba en esta figura, ¿no? Que primeramente, pues, para que estos implantes salgan finalmente al mercado y salgan con una licencia, ellos tienen que pasar todo unas pruebas consecutivas para cumplir este tipo de, para ser óptimos para la colocación finalmente de colocación de implantes, ¿no? Entonces tienen que pasar, por ejemplo, estos métodos de prueba estándar para para medir la corrosión por fricción de placas y tornillos, porque estos finalmente como entran como implantes, ¿no? Entran de esta manera, pues pueden ser fijos, pueden ser temporalmente, etcétera, ¿no? Y esto va a repercutir mucho si es que no cumplieran con estos criterios. También dentro de los factores de riesgo en implantes está el diseño que dificulta la limpieza y la esterilización adecuada, ¿no? También, ¿no? Entonces esto va en relación también a los tipos de placa, al diseño, ¿no? En relación a ello. El otro, pues, en estrategias de prevención intraoperatorio, pues va en relación a la preparación del paciente. La higiene preoperatoria adecuada, ¿no? El paciente, esto no rige de quirófano, pero de centro quirúrgico, pero sí para el personal de enfermería que es veedor, ¿no? De que se cumpla todo ello en hospitalización, ¿no? O ya sea en ambulatorio. El personal de enfermería tiene que corroborar que el paciente, ¿no? Venga completamente aseado, ¿no? Eh, entonces, que venga con una higiene adecuada, ¿no? Muchas veces el paciente llega, incluso cuando por a veces la vía está infiltrada y quieres colocar una vía, le pasa solamente el algodón, está saliendo todas estas películas, ¿no? De la piel deteriorada y se puede ver incluso de colores, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente sucede en pacientes adultos, sino también en pacientes pediátricos y más aún en pacientes adultos mayores, ¿no? Entonces, esto también se tiene que verificar, ¿no? Y cómo nosotros verificamos, pues preguntando, haciendo reporte y observando también al paciente al momento que reseccionamos al paciente. En la preparación del paciente también va en el control de infecciones en el sitio, control de infecciones en sitios distantes antes de la cirugía. Por ejemplo, pacientes en adultos mayores, pacientes con algún problema patológico como diabetes, ¿no? Y por ahí tengan alguna herida, una úlcera por presión, etcétera. Entonces, si esta está contaminada, pues, y por ahí una úlcera por presión en la zona sacra, y por ahí van a colocar, pues, placas, no sé, por una fractura de fémur, etcétera. Entonces, tiene que ver mucho en relación a ello, ¿no? Eso también se evalúa antes de que el paciente sea programado para cirugía. Si son pacientes así, que no llevan un buen tratamiento, de antibióticos, etcétera. Entonces, estos pacientes probablemente pues no ingresen y no sean programados hasta que cumplan estos criterios para que puedan entrar a quirófano, ¿no? Tampoco el médico se puede arriesgar en programar un paciente que tiene dichas infecciones, ¿no? Porque esto no va, fácilmente va a traer repercusiones en el posoperatorio. Pacientes pues van a presentar estas complicaciones en relación al implante, etcétera, ¿no? La profilaxis antibiótica también, ¿no? Es muy importante que nos eduquemos todos y educar también al personal,
al personal que labora en hospitalización, ¿no? Ya sea en emergencia también, ¿no? O en otras áreas acerca de la profilaxis antibiótica y que sepa reconocer que es muy diferente un tratamiento antibiótico que una profilaxis antibiótica. Esto vengo, incluso reiterando constantemente porque es algo que la Organización Mundial de la Salud ha actuado también e incluso lo tenemos figurado dentro de la hoja de verificación de cirugía segura, donde nosotros como enfermeras verificamos de que la profilaxis antibiótica haya sido correcto. Muchas veces el colega confunde ello, ¿no? Cree que el tratamiento antibiótico es lo mismo que la profilaxis antibiótica. Es muy diferente que un paciente que esté llevando un tratamiento antibiótico constante, ¿no? Recibe una profilaxis antibiótica adherida más. Entonces, es muy probable que si un paciente que recibe ya antibiótico es un paciente que probablemente, pues, en horario, ¿no? Es un paciente que no va a indicar una profilaxis antibiótica. Entonces, por a veces dejan las indicaciones para la profilaxis antibiótica en las indicaciones médicas y el enfermero pues toma en cuenta, ¿no? Si el paciente va a ser operado a las 2 de la tarde, el enfermero le puso a las 9 de la mañana el tratamiento para avanzar con sus pacientes, ¿no? Con los tratamientos del paciente. Y esto no es dable porque cuando ingresa le preguntamos si la profilaxis antibiótica lo recibió en 60 minutos antes, eh, o 15 minutos antes, pero ya al menos está avanzando hasta que actúe el proceso de la anestesia, etcétera. Eh, y nos dice que sí lo recibió, pero a las 9 de la mañana. ¿No? Entonces, esa parte pues ya no correspondería a una profilaxis antibiótica, más bien a un tratamiento, ¿no? Y también ver todas esas indicaciones. Y también mencionarlo en el momento que realizamos el proceso, la lista de verificación de cirugía segura en voz alta, ¿no? Bien, administrar el antibiótico, profilaxis según protocolo establecido, generalmente 1 hora antes de la incisión quirúrgica. Esto es lo que manda la Organización Mundial de la Salud, en relación a la aplicación, ¿no? De estos antibióticos. Otro. Estrategias de prevención intraoperatoria en relación a la técnica quirúrgica. Mantenimiento de la asepsia y antisepsia rigurosa es muy importante, ¿no? También nosotros de la asepsia, pues de la asepsia de la piel en la zona que se va a operar. Por ejemplo, en el hecho, cuando hablamos de la asepsia del sitio operatorio, pues el médico traumatólogo, por lo general en el hospital donde laboro, es el médico quien realiza la asepsia, porque se ha establecido como que estos riesgos o estas complicaciones para disminuir supuestamente estas complicaciones de estas infecciones, complicaciones en el intraoperatorio a relación al manejo y control de implantes ortopédicos, disminuya, ¿no? Lo realiza el médico, porque abarca toda la zona, va él con conocimiento de todo lo que va a abarcar la zona operatoria, ¿no? Nosotros sí los disponemos de los antisépticos necesarios, ya sea clorexidina, yodopovidona, etcétera, ¿no? Lo que requiera se le da en insumos y materiales para que él pueda realizar finalmente esta asepsia de la piel, ¿no? Entonces, muy importante conocer de ello también. También la técnica quirúrgica en el momento de minimizar el tiempo quirúrgico es muy importante, ¿no? Antes les mencionaba estos factores de riesgo, ¿no? Que era, por ejemplo, el tiempo prolongado de cirugía. Eh, y esto depende mucho también de la misma patología en sí, ¿no? Entonces, minimizar el tiempo quirúrgico, ¿no? Apoyar por parte de enfermería, pues apoyar con los materiales, insumos necesarios, verificar antes que ingrese el paciente a quirófano si cuenta con material disponible, material necesario, qué adicionales, qué suturas ha traído, no ha traído, o con qué suturas contamos, etcétera. Entonces, todo en relación para disminuir, ¿no? El tiempo quirúrgico la cual se va a llevar a cabo este
procedimiento quirúrgico. También la reducción del sangrado y manejo adecuado en Pero lo tejido, en importante los que deben tejidos. de tener es Es primero muy ver la importante profundidad, también prueba de en interés, relación a ello, ¿no? A área ver de si por estudio, favor podrían apagar el audio. objetivo, poco, quieren visualizar. Lo otro es la realidad central, lo otro es la ganancia. ¿Ok? Y la ganancia que dijimos que era importante de acuerdo a la ecogenicidad de las estructuras. Luis Enrique tiene prendido el micrófono. Durante la ecogenicidad de las estructuras. Dependiendo de la ecogenicidad de las estructuras, ustedes van a ¿Podrían hacer su apagar el audio, por valoración. favor? No van a cambiar mucho la un variable va a ser necesario. Bien, entonces les mencionaba, ¿no? En relación a la reducción de sangrado y el manejo adecuado de tejidos. Va en relación a los factores de riesgo que les decía, ¿no? Si ya tiene un tiempo prolongado el paciente, supongamos que sea de 4 horas, ¿no? El paciente, pues en estas 4 horas el sangrado ha aumentado, ¿no? Podría ser de 500, de 600, etcétera, ¿no? Entonces va en relación a ello también, ¿no? Es muy importante tener en cuenta todo ello. Em, las estrategias de prevención en el intraoperatorio en relación al manejo de implantes, uso adecuado de implantes esterilizados, corroborar, como yo les decía, un método para evitar de que o dudar de este procedimiento de esterilización es mejor que cualquier implante, material, instrumental que venga de casa comercial, es mejor que pase por la central de esterilización. ¿Quién no mejor que esta unidad o este centro para que pueda corroborar todo el procedimiento que se ha llevado a cabo, ¿no? O si es que se hubiese saltado alguna etapa, igual volverlo, ¿no? Con tiempo, con anticipación. Entonces, el uso de implantes esterilizados y manejo con guantes estériles. Evitar el contacto del implante con superficies no estériles también, ¿no? Diagnóstico y manejo de infecciones asociadas a implantes. El diagnóstico. La evaluación clínica de signos de infección, enrojecimientos, color, dolor, ¿no? Secreción en el sitio quirúrgico también, ¿no? Como también evidencia el médico de que el paciente pues tenga ya posiblemente estas infecciones asociadas al implante, pues pruebas de laboratorio también, donde va a realizarle pues elevaciones de marcadores inflamatorios como la proteína C, que es reactiva, ¿no? La PCR, las que conocemos nosotros como estas siglas, y la velocidad de sedimentación globular, ¿no? También, con estas pruebas alteradas del valor normal, va a dar signos de infecciones asociadas al implante, ¿no? Del procedimiento quirúrgico en el posoperatorio. También, si el médico requiere, va a solicitar imágenes de diagnóstico, ya sea radiografía, donde se vea incluso que el implante se ha soltado, ¿no? Ya no presenta signos de infecciones, etcétera, ¿no? Resonancias, tomografía, etcétera, ¿no? Todo lo que pueda necesitar en imágenes de diagnóstico. Manejo. ¿Cómo va a manejar cómo se va a llevar a cabo este tipo de manejo de infecciones asociadas al implante? Pues eh, en infecciones agudas existe otro tipo de manejo a diferencia de las infecciones crónicas o refractarias. Las infecciones agudas va en relación a lo que les mencionaba anteriormente, que era el tiempo, ¿no? El tiempo que podría provocar el paciente, por ejemplo, infecciones hasta en la primera semana, ¿no? Infecciones crónicas y refractarias que en meses o incluso años, ¿no? Infecciones agudas se puede considerar el debridamiento quirúrgico también, administración de antibióticos y retención de implantes también. En infecciones crónicas y refractarias, pues puede ser necesario retirar el implante, ¿no? Que el paciente vuelva a ingresar a quirófano para retirar el implante, realizar un debridamiento exhaustivo y planificar una reimplantación en una etapa posoperatoria también. En el protocolo, bien.
Vamos a continuar. En el protocolo y guías de prácticas. En el protocolo y guías de prácticas, pues cada institución debería manejar una guía o protocolo en el proceso de identificar o de disminuir, pues, complicaciones ¿no? Asociadas a las infecciones, ya sean del sitio quirúrgico y que vengan el contenido, pues, de implantes quirúrgicos también. Las guías clínicas recomiendan, ¿no? Universalmente recomiendan una serie de medidas para prevenir y manejar las infecciones asociadas a implantes ortopédicos, incluyendo evaluación preoperatoria. Esto es según la Organización Mundial de la Salud. Estas evaluaciones que tienen que ser exhaustivas en el paciente. Otro, implementación de protocolos de profilaxis antibiótica, que lo dice la Organización Mundial de la Salud también. Adoptación de técnicas quirúrgicas estandarizadas y seguras también. Monitoreo postoperatorio para la detención temprana de signos de infección. Se recomienda que se presenten o tengan estas guías en relación a estos 4 puntos, que va a ayudar mucho para poder actuar con criterio y con análisis clínico en relación a este tipo de complicaciones. La osteosíntesis. Hemos hablado mucho de estos factores de riesgos, ¿no? Entonces necesitamos saber el concepto básico de osteosíntesis. La osteosíntesis es un procedimiento quirúrgico que consiste en la unión de fragmentos óseos fracturados mediante dispositivos metálicos, ya sea placas, ya sea tornillos, sean clavos, sean alambres o fijadores, para restaurar la continuidad del hueso y permitir su consolidación. Se utilizan frecuentemente en fracturas desplazadas o inestables, en fracturas articulares, en fracturas que se pueden tratarse solos o incluso con yeso o con inmovilización externa, ¿no? La introducción de la práctica de osteosíntesis no habría sido posible sin los trabajos de los científicos precesores, ¿no? En la distancia, en las distintas ramas de la ciencia médica, ¿no? Tanto en el siglo XX como en el siglo XIX también. Los más significativos fueron Jean Petit, ¿no? En 1697 a 1756, quien fue quien aportó con estos conocimientos acerca de la utilización del diseño, ¿no? Y utilización del torniquete de madera con bandas alrededores del miembro para poder cohibir evitar, ¿no? Así la hemorragia, ¿no? O disminuir la hemorragia durante las operaciones. Y actualmente, ¿cómo se usa ello? No se utilizan estas bandas de madera, pero sí se utilizan las llamadas vendas Smarch, ¿no? Estas vendas Smarch que también se utilizan o incluso lo que nosotros conocemos como este torniquete, ¿no? Entonces, fue de gran aporte, ¿no? Para este tipo de procedimientos quirúrgicos. Luis Pauster también entre los años 1822 y 1895 señaló la presencia de microorganismos o gérmenes como los productores de fermentación e infecciones y mostró cómo controlarlos también. Entonces, gracias a él también es que da una gran aportación a lo que nosotros ahora estamos tocando este tema, a lo que se viene luchando año tras año, tanto a nivel mundial acerca de las infecciones del sitio quirúrgico, ¿no? Entre otros autores, ¿no? Como por ejemplo de José Lister, quien introdujo a la cirugía la asepsia y la antisepsia basada en el lavado de manos de los cirujanos y el ayudante. En ese tiempo, pues con agua caliente era, ¿no? Agua hervida, ¿no? Perdón, agua hervida y algún antiséptico que apoya ello, ¿no? Junto con la esterilización del instrumental y de las heridas en el medio ambiente usando pues ácido fénico y ácido carbónico en ese tiempo. En un 16 de octubre de 1846, el norteamericano Morton en el hospital de Massachusetts
mostró la primera anestesia por inhalación de éter. Esto fue de gran aporte en estos procedimientos quirúrgicos, ¿no? Para que se lleve a cabo, aún más pues si eran de traumatología, ¿no? También se atribuye en estos avances en la traumatología, pues a Guillermo, ¿no? Quien descubrió las radiaciones electromagnéticas, primero sacando una placa de rayos X a la mano de su esposa, ¿no? Que contaba incluso con un anillo, ¿no? Y es de gran evidencia incluso para los que estudian este tipo de especialidades. Con ello se pudo precisar sitio de extensión y trazado de fracturas, la colocación de implantes y la evolución de consolidación. El famoso Delvet sería el primero en usarlo en un proceso de osteosíntesis de fractura de cuello de fémur en 1919. Entonces, así hubo evolucionando este proceso, ¿no? Esta contribución a estas intervenciones quirúrgicas, ¿no? Avanzando así progresivamente, ¿no? Ya para el año 1928, incluso en relación a los antibióticos, se pudo descubrir la penicilina, ¿no? Realizado por Alexander, ¿no? Para el tratamiento de prevención de infecciones, lo que se aplicaría en gran escala hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial también. ¿Cómo es la aportación de la enfermera en relación a las complicaciones, al manejo y complicaciones de implantes ortopédicos? Pues el rol de la enfermera instrumentista en el proceso de osteosíntesis es primero conocer el procedimiento quirúrgico, ¿no? La enfermera debe entender primero la anatomía y el tipo de fracturas a intervenirse. También debe conocer las etapas quirúrgicas, reducción, fijación, comprobación y radiología también. Saber también los tipos de osteosíntesis, ¿no? Ya sean internas o externas. Si son internas, placas, clavos intramedulares o endomedulares, tornillos, ¿no? Y si son externas, fijadores también. El instrumental específico para osteosíntesis, pues la enfermera debe tener un control del instrumental ortopédico especializado, como entender el instrumental básico y conocer acerca del instrumental especializado. Lo básico, pues pinzas para hueso, elevadores periostales, cinceles y martillos, separadores Farabee, portas o placas también. Instrumental especializado, brocas ortopédicas, guías de perforación, eh, también los atornilladores manuales o incluso eléctricos con batería. También las placas, tornillos, fijadores externos e internos también. La preparación de implantes y cajas ortopédicas. Se tiene que verificar la esterilidad de las placas, tornillos y clavos, armar previamente las cajas ortopédicas en la mesa auxiliar, ¿no? En la mesa de media luna, solicitar implantes correctos según la planificación del cirujano, ya sea en el tamaño, la longitud y el tipo también. Tener en la mano repuestos, ya sea de estos implantes ortopédicos, ¿no? Ya sea brocas, tornillos, ¿no? De diferentes calibres. Apoyo en el uso de el intensificador de imágenes, ¿no? Lo que nos conocemos nosotros también como el fluoroscopio o equipo de rayos X también. Coordinar con el técnico de rayos X el fluoroscopio si es que esto va a ser útil para este tipo de procedimientos. Más que nada cuando son de colocación interna, usan constantemente también el fluoroscopio, ¿no? Ayudar a mantener el campo estéril mientras se manipula el intensificador también. La asepsia rigurosa en quirófano, ¿no? La enfermera tiene que apoyar en evitar cualquier contaminación del material de osteosíntesis, ¿no? Controlar los implantes que no tengan contacto con superficies no estériles. No reutilizar ningún implante manipulado que no se haya implantado. Eso es importante, ¿no? Muchas veces son tornillos que o van a retirar piezas
¿no? De algún tipo de implantes y lo mandan a esterilizar para que vuelvan a utilizarlo, ¿no? Eso no se debería hacer, ¿no? Porque esto incrementa incluso este tipo de infecciones o un mal control, ¿no? El conteo y el control de material es importante también. Realizar un conteo exhaustivo de ya sea gasas, agujas, importante de tornillos, placas, instrumentos. Y por ahí ustedes me dirán, pero son incluso hasta 200, 100, 180 tornillos. ¿Cómo cuento todo ello? Lo que yo les digo con experiencia, ¿no? Lo que yo trato de hacer cuando son instrumentales de casa comerciales y no viene el instrumentista de casa comercial, por lo general aperturo, ¿no? Y solicito a mi compañera, ¿no? A la circulante, cuando ya esté libre, que capture una imagen de acerca de la cantidad de placa de tornillos al aperturar, ¿no? Y se puede visualizar, ¿no? Cualquier pérdida se puede ir haciendo mientras la intervención quirúrgica, mientras el intraoperatorio, la enfermera circulante puede ir ayudándome en contar estos instrumentales con esta imagen, ¿no? Y ya corroborarlo yo de que efectivamente son estas cantidades, ya sean 200, 180 tornillos, etcétera, ¿no? Y lo demás ya es más fácil de contar porque vienen en pocas cantidades. Registrar los números de lote y tipo de implante colocado también es muy importante. Por eso siempre nosotros corroborando, ¿no? Si es, qué tipo de placa es, ¿no? De cuántos agujeros, qué tipo de tornillo, cuánto es la medida de tornillo, etcétera, ¿no? Preparar la hoja de seguimiento de implantes también, según la norma hospitalaria. Por ejemplo, en el hospital nosotros manejamos una hoja donde esta hoja no solamente va a la historia clínica, sino también va a la central de esterilización para corroborar los implantes que se han utilizado con nombre del implante, número detallado y cualquier observación de este implante, sello del médico anestesiólogo de dicha cirugía, sello del médico traumatólogo y sello de la enfermera circulante e instrumentista. Van con estos sellos, ¿no? Este tipo de hoja de seguimiento de implantes, nosotros lo llamamos para que se pueda corroborar exactamente todo lo que se ha utilizado. Manejo postoperatorio inmediato. Aquí pues se trata de garantizar el transoperatorio seguro del instrumental usado para su limpieza y reprocesamiento. Informar al personal de central de esterilización sobre el uso del instrumental complejo, ¿no? También entregar correctamente los registros del procedimiento e implantes utilizados. Participar en capacitaciones continuas sobre nuevos sistemas de fijación ortopédicas, ¿no? Familiarizarse también con marcas comerciales de implantes y sus instrucciones de cada una de ellas. Mantener una buena comunicación con el cirujano para poder anticiparse a los requerimientos intraoperatorios. La historia de las primeras placas y tornillos quirúrgicos. Su origen del tratamiento con osteosíntesis, pues se da en el concepto de fijación interna de fracturas que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los avances de la antisepsia, anestesia y cirugía permitieron un procedimiento más complejo, ¿no? Primeros tornillos y placas. Los primeros tornillos óseos fueron usados por el cirujano alemán Hassmann, ¿no? En 1886, quien es considerado el pionero de la osteosíntesis interna. Diseñó un tornillo de acero y una placa metálica perforada para tratar fracturas de fémur. Y las primeras placas modernas, pues, se dan en los años 1930 y 1940, gracias a este cirujano alemán. Empezaron a utilizar placas de acero inoxidable. La primera aleación de metal fue el acero inoxidable, ¿no? La cuales también ya se utilizaban los instrumentales quirúrgicos, se guiaba de este tipo de material.
aunque tenían problemas de ruptura, aflojamiento o reacciones inflamatorias en el sitio operatorio. Las técnicas no eran biomecánicamente estables ni garantizaban una consolidación ósea predecibles, ¿no? En los años 1950 se fundó en Suiza el grupo AO, la que nosotros conocemos en la actualidad y seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, ¿no? Que también es conocido como ASIF, ¿no? En las siglas en inglés, que es finalmente la Asociación para el Estudio de Fijación Ósea, ¿no? Este grupo evolucionó la osteosíntesis con placas compresivas dinámicas, sistemas estandarizados y principios biomédicos sólidos, ¿no? Introdujeron también el concepto de osteosíntesis fundamental estable, que promovía la carga temprana del hueso fijado también. Materiales utilizados en placas y tornillos. Entonces, hacemos un breve resumen de lo que habíamos estado hablando, en épocas de los años 1880 a 1920, material utilizado, pues se utilizaban en ese tiempo acero dulce, se llamaba, ¿no? Estas eran de fácil corrosión y de baja biocompatibilidad. En 1930 hasta 1950 se comenzó a utilizar el acero inoxidable, ¿no? El acero quirúrgico que conocemos. Estas eran mejores en resistencia y esterilidad, a diferencia de las anteriores. Y en 1960 hacia adelante se utilizó ya alineación, una alineación de titanio y aleaciones de titanio también. Estas tenían alta biocompatibilidad y menor reacción inflamatoria, a diferencia de los de acero inoxidable. Y en la actualidad, pues ya contamos con una diversidad de alineaciones, ¿no? Las alineaciones bioactivas, ¿no? Eh, polímeros biodegradables, incluso de cerámicas también. Y estos ya en la actualidad, pues, son implantes temporales y personalizados incluso. Se le llama personalizados o anatómicos, ¿no? Porque ya incluso los implantes ya vienen en forma anatómica para cada cierta tipo o parte de cada estructura ósea. Aparte que estos implantes ya en la actualidad cuidan mucho el periosto del hueso, ¿no? La cual recordemos que el periosto finalmente es quien contribuye a que el hueso sane mejor, ¿no? Sane rápidamente, ¿no? Entonces son incluso los que cuidan mucho el periosto en este tipo de procedimientos. Las primeras placas y tornillos fueron fabricados con metal ferrosos, ¿no? Por eso en esos tiempos se indicaba que eran de acero dulce, ¿no? Los que demostraron su incompatibilidad con el organismo al provocar en esos tiempos a los pacientes le provocaba corrosión, y mayoría de ellos metalosis e infección, ¿no? Metalosis pues es en tener pues ciertas cantidades de metales en la sangre, ¿no? En el organismo. En los años 30 del siglo XX se incorporaron las alineaciones no ferrosas de base, ¿no? De base de cobalto y los implantes de acero inoxidable y la formada por cromo, cobalto y movildeno, que era el que nosotros conocemos a este tipo de alineación de metales como vitalio, que mostraron tener mayor compatibilidad y alta resistencia a la corrosión frente a los fluidos del cuerpo. La composición química de los aceros inoxidables pues eran así, ¿no? Por ejemplo, de hierro era de 65 por ciento y así progresivamente, un 20%, un 15%, un 4%, un 0,30% y etcétera, ¿no? De cobalto, por ejemplo, un 0,0%. Se sigue utilizando como biomateriales para los implantes aún con este tipo de alineaciones.
¿Quién descubrió este tratamiento? Pues aunque tuvo varios intentos previos, el doctor Carr, este médico alemán, es considerado el padre de la osteosíntesis moderna por su uso documentado de tornillos y placas metálicas, ¿no? En 1886. La mayoría de las evoluciones ocurrió con el grupo de la o lo que conocemos como siglas en inglés ASIF, ¿no? Eh, que se fundó en 1958 por médicos como Muller, Martín y entre otros más, ¿no? Quienes sistematizaron el uso de implantes ortopédicos con base científica y biomédica, ¿no? Entonces, los implantes, tanto las placas y tornillos, son de los materiales de composición más realizados son de acero inoxidable, cobalto cromo y de titanio, ¿no? Estos tipos de implantes tienen que ser resistentes a la corrosión, ¿no? Porque han pasado pues estos métodos de pruebas estándares para medir la corrosión por fricción de placas y tornillos de osteosíntesis, ¿no? Que se le llama la prueba de fregado de placas. Tanto los tornillos y las placas presentan disminución de oxígeno, aumento del voltaje que supera la película intrínseca pasiva y proceso que aumenta la corrosión de corrosión. Ataque de información, ataque galvánico, ¿no? Por hendidura, formación de hoyuelos, ataque de intergranular, corrosión por carga, corrosión por desgaste. Muchas veces se puede observar este tipo de corrosiones, ¿no? Aquí tenemos, si quieren ver más o menos cómo son estas características de ataque por corrosión. Esta, por ejemplo, es de ataque uniforme de corrosión, ¿no? En un tornillo. Se puede observar de esta manera. No al ojo humano lo podemos ver, pero microscópicamente se pueden observar estos tornillos estas imágenes que les voy a presentar, pues lo he sacado de esta guía, ¿no? La cual se puede evidenciar incluso trabajos y artículos científicos en relación a las complicaciones con los implantes ortopédicos. Entonces ellos han realizado esta prueba internamente microscópicamente en los tornillos para poder evaluar y distinguir así cada tipo de corrosión. Este es, por ejemplo, de un ataque uniforme de corrosión. Este es de un ataque galvánico, ¿no? En las placas y tornillos. Esto, por ejemplo, por hendidura. Esto pasa más que nada, por ejemplo, cuando se utiliza un tornillo, se fuerza el tornillo, en la cual pierde su fuerza, ¿no? Correspondiente, ¿no? Entonces se le fuerza o se le obliga a una fuerza que no está resistiendo, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, una corrosión por hendidura. Este es una corrosión una formación de hoyuelos, ¿no? De las placas. Por eso es muy importante tener en cuenta que tanto las placas, ni los clavos, ni cualquier material de osteosíntesis se pueden reutilizar. No se pueden reutilizar porque finalmente un implante nuevo no tiene estas características, ¿no? Pero si es un material ya reutilizable, posiblemente tenga este tipo de corrosión o formación progresiva de corrosión, como es la formación de hoyuelos, que no se puede ver al ojo humano, pero sí llevando a un estudio se puede visualizar. También de ataque intergranular, también puede presentar este tipo de corrosión o de ataque. También de corrosión por carga, ¿no? ¿No? Como su nombre lo dice también, eso es por la misma carga que tuvo este tipo de tornillo, ¿no? La corrosión por desgaste también, ¿no? Aquí. Entonces, la gestión dinámica en el manejo y control de implantes ortopédicos, tanto los profesionales de la salud, que son parte del equipo quirúrgico, pueden reducir significativamente el riesgo de infecciones
mejorando los resultados clínicos y de esta manera promover una recuperación más rápida y exitosa para el paciente. ¿Cómo así? Pues planteando primero y reconociendo el objetivo de ello. Proporcionar información sobre el manejo de implantes ortopédicos antes, durante y después de un procedimiento quirúrgico y actividades que se desarrollan con los diferentes departamentos aliados al área quirúrgica también. La realización de estos constantes, ¿no? Pláticas, surge la necesidad de saber cómo manejar los implantes ortopédicos que serán utilizados en el procedimiento, en un proceso quirúrgico, ¿no? Y para ello la enfermera instrumentista tiene que proporciona durante el perioperatorio todas estas implicancias anteriormente mencionados. La enfermera quirúrgica es quien brinda los cuidados completos durante el proceso de cirugía, convirtiéndose así en en la conciencia del equipo durante el acto quirúrgico. Por lo tanto, es importante el estudio del qué hacer de la enfermera en ámbitos perioperatorio dentro del contexto social, político, cultural y legal, que va a determinar finalmente pues la eficiencia y la efectividad de sus acciones y y el impacto del desempeño al área profesional de enfermería, ¿no? Para ello, distinguir, ¿no? Qué es finalmente un implante, ¿no? Un implante llega a ser un dispositivo que se instala en la cavidad mediante un acto quirúrgico y este puede ser autologado o también artificial y puede permanecer por periodos cortos, largos o incluso definitivos dentro de una persona con el único objetivo de poder restablecer su calidad de vida del paciente y su integridad y sus actividades cotidianas a la comunidad. Y estos implantes, los implantes tienden a estar están fabricados de alguna forma para proteger la salud pública, ¿no? Brindar la calidad de la vida y las personas que les permita continuar con su vida día a día sin dolor después de una rehabilitación y estos implantes son regulados por la FDA, como les decía al inicio, ¿no? Todos estos implantes para que puedan finalmente tenerlos en el mercado médico, pues tienen que ser regularizados, ¿no? Por la FDA primero. ¿Es importante la actuación de las centrales de esterilización en este ámbito? Claro que sí. El departamento de esterilización o la central de esterilización no solo proporciona la garantía de una limpieza eficiente y efectiva, sino que también minimiza y detiene la contaminación ambiental potencial. La esterilización finalmente es un proceso validado, utilizado para poder obtener un producto libre de todas las formas de microorganismos viables. Es un procesamiento de esterilización donde la presencia de microorganismos en cualquier elemento individual se puede expresar en términos de probabilidad. Aunque esta probabilidad se puede reducir a un número muy bajo, nunca se puede reducir a cero, ¿no? Y dentro de la central de estilización, pues hay un proceso, ¿no? Como una etapa que se cumple para que finalmente un insumo, un material sea finalmente catalogado, que ha pasado que se encuentre estéril, libre de microorganismos. En la preparación del implante, el departamento de la central de esterilización se encuentra dividido en tres áreas que son la área roja. En esta área roja es la zona donde se recibe, se clasifica, donde se descontamina y se lava el material sucio y contaminado. También se le conoce como una zona sucia o contaminada. Luego hay una área azul. En ese lugar de la central de esterilización, ahí se va a acondicionar, preparar,
empaquetar, esterilizar los materiales quirúrgicos en esta zona, se realizan las siguientes actividades como resección del material limpio, preparación del material, embalaje del material, carga de los de los esterilizadores también. Y finalmente el área verde. En esta área verde va a ser el lugar idóneo para que puedan almacenar los empaques estériles que ya pasaron por la área azul. Se encuentra en la central de esterilización y junto al área de esterilización y al autoclave, a los autoclaves automáticas también. Bien, hemos hablado entonces un poco de la importancia de la central de esterilización y cada una de estas etapas para que se lleve una mejor información en relación al tema del día de hoy. Hablemos entonces del manejo de implantes ortopédicos durante la cirugía. Qué importante es ello. Primero, los cuidados transoperatorios que realizamos tanto el equipo quirúrgico. Procedimientos médicos quirúrgicos. Estas se tratan de llevar a cabo durante cada procedimiento en particular, no solamente en esta especialidad, sino en otras especialidades. Y en general, normas y conductas intraoperatorias al pie de la letra estricta. Por ejemplo, el cumplimiento de la hoja de la hoja de verificación de cirugía segura. Se tiene que cumplir, ¿no? También los protocolos para los principios de asepsia dentro de quirófano, ¿no? Y los protocolos que tengamos o guías que tengamos de nuestros hospitales para poder aplicar dichas guías o protocolos. La posición del paciente, que tendrá que ser de acuerdo al procedimiento y al padecimiento de fondo, ¿no? Por ejemplo, un paciente con fractura supraintercondilia humeral compleja, que generalmente se interviene en decúbito prono cuando existe compromiso cardiopulmonar, será mejor instalar al paciente en decúbito lateral para no aumentar el dicho compromiso cardiopulmonar, ¿no? Y esto se evalúa, no lo evalúa la enfermera finalmente, lo evalúa todo el equipo quirúrgico, desde el médico anestesiólogo, desde el traumatólogo y con aportes de enfermería también. Requisitos que debe tener un implante ortopédico. Primero, que sea biocompatible. ¿Qué quiere decir biocompatible? ¿No? Vamos a ver que sea biocompatible más que nada pues con el material, ¿no? Quirúrgico, ¿no? Que se está utilizando. Requisitos entonces que debe tener también un implante ortopédico, resistencia a la corrosión al medio biológico. También propiedades mecánicas, físicas compatibles con la función del cuerpo humano, ¿no? Y resistencia a la fatiga para la aplicación de cargas clínicas, la fuerza mecánica, la deformación, la tensión y el estrés que se aplica de forma repetida de una estructura. También óseo integrador, óseo integración, ¿no? Que tiene que pasar un proceso biológico que se produce cuando un implante se fusiona con el tejido óseo. Entonces, lo no recomendable. ¿Cuál es lo no recomendable en estos implantes ortopédicos? No se recomienda, no es recomendable que si estos implantes pierden tensión, ¿no? Se lleguen a utilizar. Pierde cuerpo y forma original o se lastima la elasticidad de estos materiales, no garantiza la misma funcionabilidad. Características del material, en este caso de las placas. Tienen que ser resistentes, ¿no? Decíamos entonces, se define la resistencia, ¿no? Como el límite de esfuerzo al que puede ser sometido un material sin que se rompa. Y la resistencia determina el límite de la carga al que pueda ser sometido un implante también. La resistencia a la carga repetida también, ¿no? Que pueda provocar una ruptura
por fatiga. Es mucho más importante para la fijación interna y la máxima resistencia también. Que tenga un implante que tenga rigidez. Se define como la relación entre la carga aplicada y la deformación producida, ¿no? O que está a punto de producir esta deformación. La rigidez del implante va a depender no solo del material, sino en mayor grado a su tamaño y diseño que esté presente. La osteosíntesis restablece temporalmente la rigidez de un hueso, mientras que la consolidación lo restablece definitivamente, ¿no? Estos conceptos debemos saber como para poder entender más bien cuando hablamos de rigidez. También un implante debe tener ductibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la ductibilidad del material de un implante es la cualidad que indica su tolerancia antes de la formación plástica, ¿no? La ductibilidad va a determinar hasta dónde puede ser moldeada una placa y el conocimiento de la ductibilidad que puede servir al cirujano para poder prever las rupturas inminentes de un implante, ¿no? Los materiales de alta resistencia, como ya sea los alineaciones de titanio o titanio puro, ofrecen una mejor ductibilidad en el acero, ¿no? Esto quiere decir que el implante pues va a tener esta cualidad, indica su tolerancia ante cualquier deformaciones plásticas, ya sea con las grifas, etcétera, ¿no? Tiene que ser resistente a la corrosión, ¿no? La corrosión va a determina cuando el metal se libera en los tejidos circundantes, ¿no? Y produce una metalosis en el organismo quizás. El titanio forma una capa de pasivación que aísla eléctricamente el implante para que para que no se pueda corroer de esta manera cuando existe un roce entre los dos elementos, que quiere decir placa y tornillo, ¿no? Eso es lo que tiene que evitar, ¿no? La corrosión. Aparte de estar pues en contacto con tejido y con sangre que cuenta pues, la sangre cuenta ya con varios compuestos minerales como que pueden ayudar a la corrosión fácil, ¿no? Pero aparte de ello, pues solamente el hecho de estar en contacto la placa con el tornillo podría provocar también corrosión propio de metales. Por sus condiciones biológicas y de flexibilidad a la fijación del titanio, con el material de mejor elección para la fijación interna también. Tiene que ser biocompatible, ¿no? Hablábamos anteriormente de la biocompatibilidad de los materiales, ya sea de las placas y los tornillos. Los implantes fabricados con material que cumpla un estándares internacionales por la FDA suelen aceptar una adecuada biocompatibilidad. La adecuada selección del material del implante puede mejorar su resistencia a estas infecciones, ¿no? Entonces, los implantes tienden a comprender compresión, ¿no? En la carga que produce el cirujano entre fragmentos óseos mediante la utilización de uno o más implantes, ¿no? La protección, donde es el uso, ¿no? Donde se utiliza, es el uso de implantes agregados a una osteosíntesis insuficiente que actúa de manera distinta. Tirante, ¿no? Que es el implante tensado en la superficie convexa de un hueso con fractura transversal. Y de sostén, que un implante pues se fusione como sustituto temporal de soporte óseo también. Y de tutor, que el implante se alinee y estabilice y guía a los fragmentos óseos a que se contacten entre sí de manera dinámica y hacia la consolidación ósea también.
Entonces, es importante saber acerca de estos implantes también. El sistema de osteosíntesis es un producto de un solo uso. No se puede reutilizar estos implantes, ¿no? Una vez utilizado, no debe volver a utilizarse bajo ningún motivo, así sea para que se pueda utilizar para un paciente X que no cuenta con dinero económico, etcétera, ¿no? Igual, si es que ya se llegara a utilizar por indicaciones médicas, se tendría que hacer bajo un documento firmado, ¿no? Donde se indique que se está utilizando placas y tornillos, ¿no? Que ya han sido utilizados en otro paciente. Eh, Aun cuando el implante se encuentre aparentemente intacto, las tensiones a que se ha sido sometido, ¿no? Anteriormente pueden haber ocasionado irregularidades en el implante y esto lleva a que se acorte la vida útil del implante. Es por eso que los implantes, una vez utilizados, no se vuelven a utilizar nuevamente por este daño, ¿no? Que pueda ocasionar en los implantes anteriores y como les mostré en algunas fotos, ¿no? Que observamos, por ejemplo, este tipo de corrosión, de ataque, de deformación, ¿no? De sobrecarga, etcétera, ¿no? El tratamiento posoperatorio. El médico debe informar al paciente sobre los límites de carga del implante también. ¿No? Entonces, el médico tiene que informar sobre los cuidados posoperatorios, sobre el cuidado en relación al implante que el paciente ya tiene, ¿no? Informar al paciente sobre la forma en la que se debe aumentar la carga ejercida de forma gradual si no lo hace, puede producirse desalineaciones, así como un retraso en la consolidación ósea. Por eso, incluso después del tratamiento quirúrgico, en el posoperatorio siguen un control establecido, ¿no? El paciente no puede forzar esta área donde ha sido operado, etcétera, ¿no? Ciertos criterios, cuidados que les mando. El implante puede fallar también por cualquier tipo de infección. Puede ser por infección, puede ser por tromboflebitis, también un paciente hipertenso con algún tipo de patología de fondo cardiovascular, etcétera, ¿no? O incluso hematomas en la zona de herida quirúrgica, ¿no? Muchas veces mucho tiempo quirúrgico o mucha manipulación crean este tipo de hematomas en la herida quirúrgica. O el mismo golpe producido por la fractura también podría provocar. Por eso es que para colocar un material de osteosíntesis no es rápido, no es que el paciente llega con una fractura a emergencia y inmediatamente sube a sala de operaciones de emergencia y se le implanta, se le realiza el implante ortopédico, no es así. El paciente tiene que pasar pues cierto tiempo, ¿no? Para que cumplir ciertos procedimientos antes de que pueda subir finalmente a quirófano, ¿no? Ya sea con el tratamiento antibiótico, sea con exámenes radiológicas, etcétera, ¿no? Exámenes de laboratorio, incluso ver qué tipo de sistema van a utilizar, etcétera. El médico tratante es el responsable. Él es el responsable de tomar las decisiones definitivas sobre el momento en el que se debe retirar el implante, ¿no? Una vez finalizado por completo el proceso de consolidación, esto se refiere sobre todo a pacientes jóvenes y activos, ¿no? Eh, o cuando existen el riesgo de infección secundaria, ¿no? Ya sean alergias, rupturas de material por fatiga, fallo del implante o trastornos también. Y al término de la cirugía,
pues los artículos que se reciben que se reciben para su descontaminación están contaminados con sangre, con fluidos corporales, tejidos y microorganismos desconocidos que puedan ser finalmente patógenos, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidar de uno, ¿no? Cuidar de uno es amor y cuidar de cientos es enfermería finalmente, ¿no? Bien, vamos a ver si hay algunas preguntas. Voy a igual a dar una conclusión al finalizar. Vamos con las preguntas que tienen, ¿no? Algunas preguntas que tienen. Bien, voy a compartir igual ya para culminar el tema. Bien, vamos a entonces a culminar con este tema. Bien, entonces vamos con las complicaciones intraoperatorias, ¿no? Infecciones asociadas a dispositivos ortopédicos, prótesis, materiales, prótesis, etcétera. A ver, hay algunas preguntas. Perfecto, muchas gracias, María. Muchas gracias, Andrea. Vamos a dar entonces con este pequeño tema, ¿no? Que está en relación a lo que estamos tratando. Las infecciones asociadas entonces a dispositivos ortopédicos, ya los mencionamos, ¿no? Que van en relación, que ocurren cuando los microorganismos se colonizan y estos materiales durante o después del acto quirúrgico generan complicaciones graves y que puedan comprometer la función prolongada a la hospitalización después de estas cirugías. Tipos de infecciones según el tipo de aparición, ¿no? Puede ser agudas, subagudas o crónicas también, ¿no? Entonces ya decíamos en el anterior, al inicio del tema, decíamos que este tipo de infecciones, por ejemplo, si son agudas, se podrían dar en las primeras semanas, ¿no? Y características, decíamos que podría ser el dolor, el color local, la fiebre, etcétera, ¿no? Y crónicas se podría dar en meses, se podría dar incluso hasta en un año. Y esto podría ser dolor, fístulas, pérdida de función, suele requerirse incluso retiro del propio implante. ¿Cuáles son los principales microorganismos implantados, ¿no? Eh, por lo general, siempre si se llega a hacer un estudio específicamente y saber qué tipo de microorganismos está ocasionando este tipo de infecciones, son por lo general estos cinco mencionados acá, ¿no? Tanto tenemos ahí a las pseudomonas, ¿no? Y entre otros más. Estos gérmenes pueden formar biopolículas, una capa protectora sobre el implante, ¿no? Que dificulta la acción de los antibióticos y del sistema inmunológico también. ¿Qué factores de riesgo van a tener? Recuerden, si el paciente ya es un paciente diabético, un paciente con inmunosupresión, un paciente obeso, un paciente desnutrido, un paciente con alguna infección activa en otro sitio del cuerpo, puede ser úlceras por presión, que por lo general siempre tienen bacterias, ¿no? Y si más aún es en la zona sacra, peor todavía, ¿no? Entonces, en el intraoperatorio, la mala técnica de asepsia, ¿no? Por parte del médico, por parte de enfermería, el tiempo quirúrgico prolongado, que puede ser mayor de 2 horas, por eso le decía, es muy importante, ¿no? Este tiempo quirúrgico. La reutilización o contaminación de implantes, inadecuado control del ambiente quirúrgico también. Medidas de prevención en el intraoperatorio. Utilizar pues antibióticos profilaxis, lo cual hablábamos anteriormente. Lo más habitual que utilizan como antibiótico profilaxis es la cefazolina. La asepsia rigurosa en el manejo del instrumental e implantes. El uso de guantes dobles es recomendado ya que se trabaja con material punzocortantes.
Preparación cutánea adecuada, ya sea con antisépticos como la clorexidina, la yodopovidona iodada, etcétera. Minimizar la apertura del quirófano y mantener el flujo laminar de esta disposición. Es muy importante. Dentro de quirófano contamos pues con un ambiente seguro, ¿no? Para evitar la contaminación o agregar a la contaminación. Entonces, ¿cómo tratamos de evitar que ello, cómo tratamos de evitar esto? Pues manteniendo, minimizando las aperturas de las puertas de quirófano, ¿no? Disminuir el tiempo quirúrgico cuando sea posible, evitar la manipulación innecesaria del implante también. ¿Qué diagnósticos? La evaluación clínica, pruebas de laboratorio, de imágenes también, ¿no? Manejo terapéutico, ya decíamos, antibióticos, que va a requerir pues el paciente según el cultivo, la limpieza quirúrgica, posiblemente este paciente ingrese nuevamente a quirófano. En este caso, el rol de la enfermera en quirófano es supervisar la preparación del campo estéril para evitar estas complicaciones, evitar la contaminación cruzada al manipular los implantes también, realizar un conteo riguroso y seguimiento de todos los materiales, colaborar con el cumplimiento de protocolos de antibióticos como profilaxis, ¿no? También documentar y comunicar cualquier incidente intraoperatorio. Los implantes ortopédicos incluyen las articulaciones prótesis y implantes espinales, incluso para otras especialidades como cabeza y cuello o para tórax, etcétera, ¿no? En general. Las infecciones asociadas a dispositivos ortopédicos se clasifican como tempranas, ¿no? Aquellas que ocurren en las siguientes 3 meses del implante. Y las infecciones asociadas a los dispositivos ortopédicos mediatas, ocurre esto entre las 3 a 24 meses después del implante, y las tardías más de 24 meses después del implante. ¿Según qué? Según la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de Infecciones Asociadas a Dispositivos Ortopédicos de México, ¿no? Es la única guía internacional que he podido encontrar, porque al menos aquí en el Perú no hay una guía específicamente que hable acerca del diagnóstico y tratamiento de infecciones asociadas a dispositivos ortopédicos. No lo hay, pero internacionalmente sí tenemos y podemos evaluarlo esto como un respaldo para hacer nuestras guías o protocolos también dentro de nuestro servicio. Evidencias. ¿Qué se ven en evidencias en relación a estos manejo de implantes? Las infecciones asociadas a dispositivos ortopédicos puede ser clasificada en temprana, mediata y tardía, ¿no? Ya decíamos que la temprana es en 3 meses, podría ser mediatas en 24 meses y tardía en 24 meses, que se atribuye una gran medida de diseminación hematogénica de bacterias en otros sitios del cuerpo. Puede ser incluso pacientes con metalosis, etcétera, ¿no? Tratamiento, pues el tratamiento de elección depende de la definición apropiada del tipo clínico de infección, los conocimientos del hueso, ¿no? Las condiciones, perdón, del hueso, los tejidos blandos y la susceptibilidad antibacteriana del microorganismo involucrado, ¿no? La profilaxis quirúrgica es una estrategia efectiva para poder reducir finalmente las infecciones de heridas, y debe aplicarse en todo paciente a quien se le va a realizar incluso una cirugía ósea o ortoplástica. Las principales causas de falla terapéutica son la duración inadecuada del tratamiento antibiótico o de un procedimiento quirúrgico inadecuado.
La adherencia del tratamiento antibiótico después de la alta hospitalaria es complicada y es necesario generar estrategias para poder complementar el esquema completo. Es muy importante porque dentro de esta guía que habla especialmente de complicaciones e infecciones relacionados con el implante ortopédico, habla acerca de la importancia de que el paciente cumpla con el tratamiento de antibióticos, con el profilaxis antibiótico. La mayoría de las infecciones asociadas a los dispositivos ortopédicos están asociadas a microorganismos gram positivos, ¿no? Como el Staphylococcus aureus, ¿no? La coagulasa también, ¿no? Entre otros más, o bacilos incluso. Las infecciones asociadas a la atención sanitaria, los antecedentes que se han podido evidenciar acerca de estas infecciones, pues aproximadamente el 20% de todas las infecciones asociadas a la atención sanitaria son en el sitio quirúrgico, ¿no? Según el Instituto Mexicano de Seguro Social, menciona, ¿no?, que es indispensable incrementar la vigilancia y adherencia estrictamente a la técnica aséptica y manejar y procesar con estricta técnica estéril los implantes durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, las cirugías ortopédicas frecuentes involucran la colocación de cuerpos extraños, son las placas y los tornillos, como una articulación protésicas y componentes articulares, entre otros. Estos implantes pueden facilitar infecciones, ya sea por contaminación directa, por dispositivo o por diseminación hematopogénica de microorganismos también, ¿no? La contaminación directa ocurre cuando el periodo periquirúrgico, la hematogenia, ocurre después de este periodo y se asocia a la bacteriemia primaria o de infección en el sitio distante de la cirugía. Hablemos del biofil que se puede formar en este proceso. El biofil juega un papel muy significativo en la patogénesis de las infecciones asociadas a los dispositivos ortopédicos, ¿no? Una vez que el microorganismo hizo contacto, se adhiere a este dispositivo o ya sea al hueso, ¿no? Y pueden tener prioridades diferentes y aquellas que viven libres de este, ¿no? La matriz densa extracelular del biofil y las membranas externas celulares protegen las bacterias de los antibióticos y los mecanismos de defensa del huésped, ¿no? El biofil y su papel en las infecciones asociadas a dispositivos ortopédicos. Es una estructura organizada de microorganismos, finalmente el biofil, principalmente hecha de bacterias, que va creciendo finalmente poco a poco, progresivamente. Y se vuelve en una matriz protectora compuesta por polisacáridos, proteínas, incluso cuentan con un ADN extracelular. El biofil o la biopelícula finalmente es una capa que se forma a partir de la materia biológico y hay una acumulación de microorganismos donde puede convivir varias colonias de varias especies microbianas que pueden ser bacterianas o hongos inclusive. Estas se componen básicamente de polisacáridos, o sea, de azúcares, proteínas, ácidos nucleicos o restos celulares incluso. Y así se ve microscópicamente pues una capa de biofil, ¿no? Una formación de biopolícula, ¿no? Primero se va formando, las bacterias se van adheriendo acá. Finalmente, ya de una vez que se adhiere uno y se van formando varias. La formación de estas bacterias, ¿no? La microcolonia, ya existen varias colonias de bacterias y aquí pues existen un sinfín de números de colonias, ¿no? Ya sean lo que les mencionaba, de polisacáridos, proteínas, ácido nucleico, etcétera, ¿no? Aquí, primero, en la primera etapa sucede la adherencia, la multiplicación, la maduración y finalmente la eliminación. Cuando esta etapa pasa, que es este ciclo, nuevamente comienza el ciclo,
Entonces, esto puede durar incluso 2 semanas, 3 semanas, un año, etcétera. Y esto va creciendo y así progresivamente, ¿no? Comienza primero con la adherencia, la multiplicación, la maduración, la eliminación y nuevamente comienza otra vez con la adherencia en otra parte, ¿no? Ya sea aquí, ya sea en el hueso, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sea en otra parte del cuerpo y así dañando finalmente al paciente. Anteriormente no se conocía los detalles moleculares de la formación de biopelículas, ¿no? Pero ya ahora, pues incluso ya ustedes pueden escuchar mucho incluso de las biopelículas en los instrumentales quirúrgicos, ¿no? Los cuales hoy por hoy se vienen estudiando, ¿no? Y mejorando así el lavado en el punto del uso y en el lavado el lavado antes de llevarlo a central de esterilización. La matriz de compuestos polisacáridos que le dan soporte y están compuestos por exopolisacáridos también de alto peso molecular, proteínas y ácidos nucleicos también se ven de esta forma, ¿no? Como les decía, son varios tipos de colonias que están acá, ¿no? Varios tipos de bacterias ahí colonizando. Y aquí se ven microscópicamente, ¿no? Las proteínas se van a ver así, ¿no? Como en estas imágenes que facilitan finalmente la unión de superficie en dispositivos. ¿Y cuál es la importancia del biofil o la biopelícula? Pues tiene una repercusión en la salud pública que se viene viendo en las altas tasas de infecciones en el sitio quirúrgico, aumentando la resistencia de bacterias a los desinfectantes y antibióticos, ¿no? La clorexidina ya no le hace nada, ¿no? La iodopovidona no le hace nada. El antibiótico, la cefazolina, ya no cumple su función, más bien se ha adherido, lo han identificado exactamente y ya no cumple. Entonces necesita el paciente incluso de otro, aparte de que está ya hemodinámicamente inestable, necesitan agregar otro medicamento, otro antibiótico más fuerte, ¿no? Que incluso esto debilita más la función orgánica del paciente. ¿Cómo se forma un biofil entonces? Ya mencionábamos, primero una adherencia inicial, una proliferación de estos donde se multiplican, una maduración donde genera una matriz extracelular formando así un ADN propio, luego una dispersión y nuevamente inicial, ¿no? Una adherencia inicial. Microorganismos típicamente formadores de biofil son estas de acá, ¿no? Los Staphylococcus aéreos, los Staphylococcus epidermidis, las pseudomonas aeruginosas, eh, Enterococcus también, ¿no? Y entre otros más. Tiempo de inicio de infección. Por ejemplo, si son de estafilococos aéreos, puede ser en 3 meses, son de gran negativo, etcétera, ¿no? Y si son de estafilococos coagulosa negativa, ¿no? Tienen un tiempo retardado de 3 a 12 meses. Si es de estafilococos aéreos, tiene un inicio tardío después de 12 meses, ¿no? Infecciones asociadas a los dispositivos médicos, superficies antibióticas, válvulas cardíacas, lentes de contacto, catéteres, prótesis, ¿no? Incluso prótesis dentales también. Infecciones asociadas a biopelículas nativas de infecciones del huésped, ¿no? Fibrosis quística, ¿no? Osteomolitis crónica, otitis media crónica, ¿no? Infecciones urinarias recurrentes, posiblemente esto, ¿no? El paciente ya va a estar refiriendo de acá. Y si es, pues, en prótesis dentales, caries dentales, periodontitis, ¿no? Entre otras. Entonces, en la prótesis articulares, ¿no? Y
inolúcua directa, ¿no? Tanto sangre o en la linfa, ¿no? Primeramente lo que hacen estas biopelículas o biofilm, de una vez que ya han entrado en esta etapa, ¿no? Que les decía de dispersión, ¿no? Y van aumentando así progresivamente, van a introducirse finalmente pues al tejido, ¿no? Y luego a la sangre, ¿no? Y de la sangre pues a la linfa finalmente, ¿no? Dañando así todo lo que es el sistema inmunitario. ¿Y por qué el biofil es un problema en cirugías ortopédicos? ¿Por qué lo consideramos? Pues porque la protección contra antimicrobianos, las bacterias dentro del biofil son hasta 1000 veces más resistentes que las bacterias libres. También resistencia inmunológica, ¿no? El sistema inmune no puede penetrar el biofil de forma efectiva. También crónica y recurrente, ¿no? Una vez formado, el biofil puede persistir durante meses o incluso años, provocando infecciones crónicas y recurrentes. Dificultad en diagnóstico. Puede no detectarse con cultivos convencionales, ¿no? Necesidad de retirar el implante también. En muchos casos, la única forma de eliminar el biofil es retirarlo, ¿no? Retirando así el material ortopédico y tratando finalmente primero las infecciones del paciente, ¿no? Consecuencias clínicas de estas infecciones asociadas a los implantes ortopédicos con biofil. Fracaso del tratamiento antibiótico. No le dan el antibiótico, el paciente igual sigue presentando fiebre, malestar, hemodinámicamente estable, etcétera, ¿no? Inestable, etcétera. Pérdida de función del miembro afectado incluso, ¿no? Muchas veces cuando ya no es controlado, llegan incluso a amputación, ¿no? Del miembro. Aumento del tiempo de hospitalización y costo para el hospital, finalmente para el país, finalmente, ¿no? En relación a salud. Reintervenciones quirúrgicas múltiples, ¿no? Y constantemente entra cada rato para quirófano, para limpieza, limpieza tras limpieza tras limpieza. Finalmente, pues la herida se va engrandando y le van colocando colocación de back, etcétera, ¿no? Riesgo de amputación y sepsis en casos graves, ¿no? Manifestación clínica aguda, pues se van a ver como estas imágenes, ¿no? Cuando ustedes observen pacientes que ingresan así, ya fácilmente pues ha sido este tipo de complicaciones, ¿no? Y inoculación directa, ¿no? Posoperatorias, inicio brusco después de la cirugía, dolor articular, calor en la zona, fiebre, eritema, etcétera, ¿no? Hematógena, ¿no? Hematógena, cualquier momento posterior a la cirugía, ¿no? Y después del periodo libre de síntomas también. Tiempo, manifestaciones clínicas crónicas, ¿no? Tiempo temprano, ¿no? De 1 a 3 meses, dolor articular, dolor, eritema, induración del sitio de incisión, derrame articular y fiebre, ¿no? Inicio retardado de 3 a 12, dolor indolente, ¿no? Y persistente, fístula con drenaje, intermitente, fiebre a la mitad de los casos, inicio tardío, ¿no? Dolor articular, ¿no? Calor, eritema, ¿no? Y ya se puede ver incluso de esta manera, ¿no? Prevención del biofil en cirugías ortopédicas. Primero, teniendo en cuenta los conocimientos, todo el equipo debe conocer acerca de la asepsia rigurosa del quirófano, del antibiótico profilaxis que necesita recibir el paciente, la enfermera de la manipulación mínima y estéril de los implantes, ¿no? El uso de implantes recubiertos al antibiótico, cumplimiento de los protocolos de esterilización y limpieza. El rol de la enfermera es garantizar que los implantes se manejen con guantes estériles y campo limpio, supervisar que no haya ninguna exposición directa a dispositivos en el ambiente,
apoyar el cumplimiento del tiempo y normas de antibiótico, de la profilaxis antibiótica y vigilar cualquier signo de contaminación. La prevención de las infecciones asociadas a dispositivos ortopédicos, pues se van a ver, pues, estos implantes ortopédicos incluyen articulaciones, prótesis, implantes espinales, entre otros, ¿no? Eh, las infecciones asociadas a los dispositivos ortopédicos es una complicación grave y que causa una morbilidad significativa, ¿no? También factores de riesgo que se tienen asociados independientemente al desarrollo de estas infecciones, pues infección del sitio quirúrgico que no involucre inicialmente la prótesis, ¿no? Presencia de neoplasia maligna incluso, o una historia previa de artroplastía incluso. Otros factores asociados como el alto riesgo quirúrgico, como también artritis, diabetes, ¿no? Paciente hipertenso, inmunológicamente deprimido, como pacientes con VIH, ¿no? Entre otros más, ¿no? Una adecuada técnica quirúrgica que evite la formación de hematomas y genere finalmente el tejido necrosado son de gran importancia en la prevención de infecciones, ¿no? Síntomas que se van a ver como evidencia en el paciente, ya les mencionaba, dolor, alteración en la herida quirúrgica, hematoma, fiebre en el paciente, ¿no? La duración bacteriana, ¿no? Por estafilococos aéreos, las infecciones que se pueden observar, pues la mayoría, incluso según esta guía, muestra de evidencia, ya que son cirugías que supuestamente duran mayor. Entonces, si es así, son pacientes que ya tienen este tipo de problemas también. Punto de buena práctica, pues controlar las enfermedades que puedan estar asociadas. Por ejemplo, un paciente bien controlado de diabetes, ¿no? De hipertenso o una artritis reumatoidea, es un paciente que sí es candidato para ser operado y de que no va a salir con algún tipo de infección. También otro punto también es eliminar el vello corporal de esta zona, más que nada para pacientes que tengan demasiada cantidad de vello en esta zona, ¿no? También la profilaxis antibiótica, cumplirlo, mínimo la Organización Mundial de la Salud nos dice que son 60 minutos antes, ¿no? Algunas guías indican que sean 30 minutos antes, ¿no? Previa a la cirugía. Se debe consolidar entonces según la dosis, ¿no? Que requiera o que indique el médico. Los antibióticos de elección para la profilaxis es todo lo que viene derivados de las cefalosporinas. eh, Como les decía, ay, se me fue de la mente la palabra. ¿Ya? Y derivados también de la penicilina, ¿no? Resistentes a la penicilinasa. Los fármacos administrados para las infecciones con materiales de prótesis que tienen la actividad bactericida contra microorganismos de crecimiento lento y productores de biofilm, ¿no? Lo que se trata de evitar. Es por eso que se utilizan este tipo de antibióticos como la cefazolina, que ayuda también a disminuir que estas biopelículas finalmente se formen, ¿no? Y crezcan progresivamente. En conclusión, las metas del tratamiento son erradicar las infecciones para prevenir recurrencias y preservar así la función mecánica. Los fármacos administrados como las infecciones con material de prótesis tienen que tener actividades bactericidas, ¿no? Contra microorganismos de crecimiento lento y productores de biofilm, ¿no? De biopelículas, además de alcanzar concentraciones altas en el hueso también, ¿no?
Con esto hemos concluido el tema del día de hoy. Quisiera ver si hay alguna pregunta más en relación al tema. No olvidarnos que las intervenciones para poder prevenir infecciones de sitio quirúrgicos deben incorporarse, ¿no?, a las políticas y protocolos de prevención de infecciones, como esta guía presentada a nivel internacional, respaldada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O como protocolos utilizados dentro de nuestro hospital, armar protocolos para evitar o qué paso seguir para evitar, pues, y disminuir las infecciones asociadas a implantes ortopédicos y en relación a todo ello, ¿no? En general, las infecciones asociadas en el sitio quirúrgico también. Bien, vamos entonces finalizando. Preguntas que tengan dudas, ¿ha quedado claro?